a trabajar historia, página 82 de quinto grado, las diferencias políticas entre liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Bien, el tema viene después de lo que hemos estado estudiando de Benito Juárez, ¿se acuerdan? Benito Juárez con los liberales, y cómo viene esta guerra de reforma. Bueno, ahora vamos a hablar de Porfirio Díaz, la dictadura de Porfirio Díaz, la dictadura que es una forma de gobernar, ¿verdad? Donde pues solo se hace lo que va diciendo el que está al mando, el que es el presidente o gobernante, como podremos decir. Aquí tenemos que analizar el texto que empieza, como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores, que eran los dos partidos políticos que surgieron después de la independencia, ¿verdad? Ahora, entre los liberales que derrotaron el ejército francés también surgieron diferencias, así se formaron dos grupos, los civiles que acompañaron a Benito Juárez desde la guerra de reforma y los militares que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz. O sea que al mismo tiempo los liberales se dividieron, ¿verdad? Entonces, para ir analizando toda esta parte, tenemos que seguir leyendo. Y dice, con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años. Con ello se prolongó su mandato, ¿verdad? Entonces, cuando Juárez se postuló de nuevo a la presidencia, sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. O sea que ya esta rivalidad pues ya estaba, o podríamos decir, esta rivalidad política por querer llegar al poder entre Porfirio Díaz y Benito Juárez, pues ya se estaba dando, y todos sabemos que tiempo después, Porfirio Díaz pues logró llegar a la presidencia y se hicieron cosas buenas, entre tantas cosas, al principio, evidentemente al principio de, del mandato de Porfirio Díaz, pues lo del ferrocarril, ¿verdad? Bueno, para seguir analizando hay que tomar en cuenta las palabras claves o importantes, como esta que está acá, que está bajito, de la imagen de Sebastián Lerdo de Tejada, que era uno de los contendientes también para la presidencia. Dice, Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876 y durante su mandato se enfrentó a la iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma, leyes que había implementado el presidente Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó la inconformidad del Congreso y de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz que fue uno de las personas que estuvo en contra de la reelección que significa volver a reelegirse, ¿verdad? Pero qué curioso que después él fue el que se reeligió tantas veces. Ya lo vimos en la línea del tiempo en la clase pasada,
más de 30 años, ¿verdad? Más de 30 años que duró en el poder, como les comento. Al principio muchísimas cosas buenas y después esto del poder pues empezó a causar algunas situaciones negativas. En la siguiente página viene litografía que representa la victoria del plan de Tuxtepec, que es precisamente el que se menciona acá abajo, cuando está inconforme Porfirio Díaz. Dice, volvió a levantarse en armas y se puso al frente del plan de Tuxtepec, en el que exigía de nueva cuenta la no reelección. Irónicamente, ¿verdad? Porque después él se reelige. Entonces, al final, Lerdo de Tejada pues es exiliado y Porfirio Díaz logra ser elegido. Y aquí viene pues muchos aspectos relevantes durante el mandato, desde cuándo asumió, cómo le hizo, ¿verdad? Cuándo asumió y cómo le hizo para tener un buen mandato, ¿verdad? Cómo le hizo para empezar a tener un buen mandato. Además, ¿cuánto dice ahí? El primer periodo presidencial duró hasta cuándo y quién fue la persona que siguió en el cargo, ¿verdad? Era un amigo de él. Entonces, todos estos aspectos importantes hay que analizarlos. Yo creo que más que solo buscar respuestas a algunos cuestionarios, preguntas que vienen precisamente aquí en el libro, ustedes deben de analizar más el tema, entrar en una plática con alguien que les pueda apoyar, ya sea sus padres o algún adulto que pueda hacer un intercambio de ideas en lo que corresponden a los temas de aquí. Y posteriormente analizar el tema en la siguiente página con lo que se volvió un buen inicio, un buen gobierno de Porfirio Díaz. Dice aquí, en los siguientes años Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. ¿Qué tal? Y él en el plan de Tuxtepec, ¿qué dijo? No reelección. Entonces esto se convirtió aquí en una dictadura, ¿verdad? ¿Qué es eso de dictadura? Aquí está. Chéquenlo. Forma de gobierno caracterizada por el ejercicio del poder sin límite de una sola persona o institución. Es decir, lo que él decía, así se hacía. Entonces, a este periodo se le llamó, o a esta etapa, el porfiriato, en honor al nombre de Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, ahí están los datos más importantes que podemos analizar aquí. Incluso vienen algunas imágenes. Al lado izquierdo dice, en 1904 Porfirio Díaz ganó las elecciones presidenciales una vez más a los 74 años de edad. Y también vienen caricatura publicada en El hijo del Aguizote, titulada Una ofrenda Porfirio Poxtli, ¿verdad? Bueno, ya esto haciendo alusión pues al mandato y a todo lo que había logrado Porfirio Díaz. Entonces, hasta aquí es el análisis sobre el tema de las diferencias políticas entre liberales y la dictadura de Porfirio Díaz.